Ok, estamos de vuelta. Entonces, el punto es ah, poner no, pedir a unas personas que hagan estas, ¿no? Que evalúen, ups, está en el otro, wow, ¿qué pasa aquí? Wow, estamos ya mucho en el futuro. Ok, aquí, ya. No, pedir a una persona que lea cosas así, A precede B, A, B, mientras, o que lea cosas así, A no está presidido por B, B, A, y que decida si no es, las dos letras son correctas o no. Con que tenga nada memoria de trabajo, o que tenga hasta 8 dígitos en la memoria de trabajo, casi no hace diferencia. ¿No? Hace una diferencia máximo de 0.8 segundos y no afecta la precisión de las respuestas. Entonces, eso nos dice algo estamos entendiendo mal de lo que es la memoria de trabajo, ¿no? No es solamente un almacén de una cierta cantidad de ítems. Algo nos falta. Y les voy a solo para realmente mostrar que estamos equivocados, voy a mostrar otros datos de Baddeley y Hitch. Igual, tarea dual, hay que mantener dígitos en memoria, esta vez son 3 o 6, presentados visualmente, uno a la vez, y tenemos también una condición de control en la cual no hay que tener nada en memoria de trabajo, y con los dígitos en memoria, mientras están apareciendo visualmente en una pantalla, los participantes escuchan un texto de algunas 120 palabras. Y cuando se acaba el texto, los participantes reportan los dígitos en orden y contestan 8 preguntas acerca del texto. Y estos son los efectos de la carga sobre la comprensión del texto. Otra vez, la suposición, ¿no? Intuitiva es que comprender un texto requiere memoria de trabajo, ¿no? De este pizarrón mental que nos permite mantener información activa y procesarla. ¿No? Para entender lo que viene al final del texto, tengo que acordarme de lo que hay al principio, etcétera, etcétera, por varias razones. Tiene sentido pensar que esta especie de pizarrón mental está involucrado en entender, en comprender textos. Pero otra vez vemos evidencia de que tener una carga de hasta 6 dígitos mientras procesamos el texto casi no afecta nuestra comprensión del texto. O sea, aquí tenemos el número de preguntas que fueron de un máximo de 8 preguntas, cuántas fueron contestadas correctamente. Y con nada en la cabeza, las personas contestaron en promedio 6 de 8 preguntas correctamente. Y con 6 dígitos en la cabeza, contestaron 5. Entonces, el costo de tener es una diferencia estadísticamente significativa, pero cognitivamente no es muy significativa. Otra vez, la idea es que si la idea fuerte es, si no tengo memoria de trabajo, eso debería interferir masivamente con mi capacidad de comprender texto. Pero solo tiene un efectito. Entonces, eso no, ¿cómo es posible que pudiéramos llevar a cabo actividades cognitivamente complejas mientras mantenemos una lista de ítems activos en memoria de trabajo? Pues la opción obvia es que porque eso es tal vez porque eso es precisamente lo a que sirve la memoria de trabajo. O sea,
no es la memoria de trabajo, a diferencia de la especie de idea que tenemos de lo que es, no es solamente un almacén que puede mantener una cierta cantidad de información activa durante un corto plazo. No es solamente eso, es eso, pero no solamente. Es también lo que es realmente. Es un almacén que mantiene activa información que es relevante para una tarea mientras hace este mantenimiento, puede hacer este mantenimiento de información mientras procesamos otra información para llevar a cabo una tarea compleja. Entonces, en los experimentos que vimos de las letras, de la comprensión de texto, lo que realmente usaba toda la capacidad, o mucha, ¿no? Prácticamente toda la capacidad de la memoria de trabajo de los participantes, era las dos tareas juntas. Mantener en memoria los dígitos y hacer la otra tarea al mismo tiempo. Eso es lo que consumía la capacidad de la memoria de trabajo. Porque, ¿no? A diferencia de lo que podríamos pensar, la memoria de trabajo no es solamente un almacén en el cual podemos poner unos ítems y se mantienen ahí. Es más que eso. Es un almacén en el cual podemos poner ítems, pero al mismo tiempo procesar información y usar la información que tenemos en memoria de trabajo para hacer lo que queremos hacer. Piensen en el caso de tocar el piano. Voy leyendo la partitura, me voy adelantando, mantengo en memoria las notas que tengo por tocar y al mismo tiempo estoy tocando. Todo esto requiere procesamiento mental. Entonces, tal vez la memoria de trabajo es todo esto. Es mantener las notas, es mientras leo la partitura y mientras toco. Es esa capacidad de mantener información y procesar información al mismo tiempo y hacer una tarea al mismo tiempo. Entonces, un poco debido a esas consideraciones, pero también más debido a muchas otras, sucede que Daneman y Carpenter en 1980, en una publicación de 80, propusieron otra tarea para medir la capacidad de la memoria de trabajo, que es así. Mejor les explico cómo es. No, se le dice a la persona, vas a ver oraciones una por una. Tienes que leer cada una en voz alta. Al final, cuando ves recordar, va a aparecer la palabra recordar, tienes que recordar la última palabra de cada oración que leíste. Entonces, cada oración, así va la tarea. Se presenta una oración de entre 13 y 16 palabras. La persona la lee en voz alta. Cuando termina esa oración, se presenta otra oración. La persona la lee en voz alta. Y al final de todas las oraciones, la persona debe recordar la última palabra de cada una de las oraciones que leyó. Entonces, esto hace tal vez lo que queremos. Es que lo que hay que hacer en esta tarea, conforme vamos avanzando de una oración a otra, tenemos que mantener cada vez más palabras en memoria, ahí activas, mientras leemos las oraciones. Entonces, tal vez eso es una mejor manera de medir la capacidad de la memoria de trabajo. Entonces, en este caso, acuérdense que lo que vamos a ver es, pues lo que hicieron Daneman y Carpenter es que aplicaron esa tarea que se llama span de lectura, la aplicaron a unos jóvenes y vieron si el span de lectura de los jóvenes era correlacionado con su habilidad de comprensión lectora. Ahora,
Acuérdense que vimos que otros estudios anteriores a Kahneman y Carpenter vieron que no hay correlación entre el número de ítems que se puede mantener en memoria de trabajo y qué tan bueno es uno en comprensión lectora. ¿Okay? Pero ahora lo que están viendo Kahneman y Carpenter es diferente. No están viendo solamente el número de ítems que puedo mantener en memoria, pero más bien el número de ítems que puedo mantener en memoria mientras hago otra cosa. Y la pregunta es, ahora, no, esa medida sí se correlaciona con la habilidad de comprensión lectora. Esa es la pregunta. Pero les quiero dar una impresión de cómo es la tarea. Entonces, les voy a presentar oraciones. Léanlas por ustedes mismos en voz alta o en su cabeza. Yo lo voy a hacer lo mismo lentamente para controlar el tiempo. Y cuando ven la palabra recordar, tienen que reportar las últimas palabras, no, como si la oración es el café es bueno, pues tienen que acordarse de la palabra bueno, ¿ok? Y en lo que les voy a presentar, primero van a ver 2 oraciones, luego creo que son 4 y luego son 6. Entonces, en la primera pasada van a tener que mantener en memoria 2 palabras, luego 4, luego 6. ¿Ok? Ahí va. Siguiente oración. Ahora recuerden la última palabra de cada frase. Ok, ahora paso al grupo de 4 oraciones. Va la primera. Oh, las últimas, las últimas palabras de las oraciones eran alimentos y diagnóstico. Ok, ahora voy al grupo de 4 oraciones. Ahora recuerden las últimas palabras de cada oración. Las palabras eran edificio, políticos, largas y medianoche. Ahora vamos a intentar con 6 oraciones. ¿Ok? Ahí va.
Ok, entonces esas eran las últimas palabras. Sobornos, churros, esencia, artesanales, historiador, búsqueda. Entonces, pueden ver que es muy difícil. Ok. Entonces, la diferencia entre una tarea de span de dígitos, que es una tarea de simplemente les doy una lista de dígitos como 3, 1, 5, 7, 4, 3, 6, y luego tienen que repetirme lo que escucharon. Eso es span de dígitos. Y span de lectura, que es la tarea que acabo de presentarles, es que en el span de dígitos no más hay que mantener una lista de dígitos en memoria. Y la tarea de span de dígitos es la tarea que se usó, ¿no? Que tenían que mantener dígitos mientras leían las letras o escuchaban un texto. Eso que hicieron mientras hacían esas tareas era pues tarea de span de dígitos, mantener dígitos en memoria. Y en cambio, la tarea de span de lectura, que es la que acabo de presentar, hay que mantener información activa en memoria, pero al mismo tiempo hay que procesar información para hacer una tarea, a saber, en este caso leer las oraciones. Entonces, hacemos dos cosas al mismo tiempo: mantener información, las palabras, y procesar otra información para hacer una tarea, leer las oraciones. Ok. Ahora entendemos mejor qué es la memoria de trabajo. Con esta tarea, nuestra idea es, la memoria de trabajo es mantener información y procesar al mismo tiempo. Ok, eso es el pizarrón mental que usamos para hacer cosas como entender un texto, etcétera, coordenar soldados. Ok, pues, ok, entonces la lógica va así: pues si un determinante importante de nuestro desempeño en tareas mentales complejas es el número de ítems que podemos mantener en memoria mientras procesamos otra información, entonces las personas que tienen un span de lectura más largo deberían tener una mejor comprensión lectora, porque los que tienen un span de lectura más largo son personas que pueden mantener más información en mente mientras hacen otra tarea. No, sí, eso lo hubiera explicado antes. ¿Cómo se determina el span de lectura de una persona? No, es así. Entonces, así es la aplicación completa de esta tarea. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles, ¿no? Primero, en nivel 2, se leen 2 oraciones. Hay que recordar la última palabra de cada una y se repite esto 2 veces más. Luego lea 3 oraciones, recordar última palabra de cada una y repetimos eso 2 veces más. Y así, subiendo a 4, 5, hasta 6 oraciones. Y el experimentador termina el experimento cuando una persona falla en 3 de 3 ensayos en un nivel. Entonces, no sé, si yo llego al nivel 5 y no puedo acordarme de todas las palabras en ninguno de los 3 ensayos con 5 oraciones, pues el experimentador termina el experimento ahí. Y lo que sería mi span de lectura, sería el nivel el más alto en que tuve 2 de 3 ensayos correctos. Entonces, si tuve 3 de 3 con 2 oraciones, 3 de 3 con 3 oraciones, 2 de 3 en 4 y 0 de 3 en 5, mi span de lectura es 4. Entonces, ahora vuelvo a esto. Si un determinante importante de nuestro desempeño en tareas mentales complejas es el número de ítems que podemos mantener en memoria mientras procesamos otra información, entonces las personas que tienen un span de lectura más largo
deberían tener una mejor comprensión lectora. ¿Sí? Porque comprensión lectora es nuestro ejemplo de tarea mental compleja. Ok. Entonces, pues eso preguntaron Daneman y Carpenter con unos jóvenes, les aplicaron esta tarea de span de lectura, evaluaron el span de cada joven y también evaluaron su comprensión lectora y les dieron a leer textos. Esto es un ejemplo de un texto y después del texto tenían que contestar preguntas. Y se les decía a los participantes, ok, lea el texto y después de que lo hayas leído, te vamos a hacer preguntas acerca del texto. Y la otra instrucción que tenían es, a cada vez que terminas de leer una línea, cúbrala con un papel, ¿no? Eso era, pues, en 80, entonces no se cubrían con animaciones ni nada, pues lo cubrían con un papel, ¿ok? Entonces sería así, la tarea de comprensión lectora. Yo, por ejemplo, leo, sitting with Richie, Archie, Walter, and the rest of my gang in the grill yesterday, I began to feel uneasy. Robbie had put a dime in the jukebox. It was blaring one of the latest rock and roll favorites. I was studying in horror the reactions of my friends to the music. I was especially perturbed by the expression on my best friend's face. Wayne looked intense and was pounding the table furiously to the beat. Now, I like most of the things other teenage boys like. I like girls with soft blonde hair, girls with dark curly hair, in fact, all girls. I like milkshakes, football games, and beach parties. I like denim jeans, fancy t-shirts, and sneakers. It's not like I dislike rock music, but I think it is supposed to be fun and not taken too seriously. Preguntas. Who was all shook up and serious over the music? Answer, Wayne. Where was the gang sitting? Respuesta, at the grill. ¿Ok? Es así. Entonces, obviamente hay un componente de memoria, pero la suposición es que mientras leemos y entendemos un texto, mantenemos información en memoria y también procesamos el texto, vamos entendiendo lo que se dice y vamos integrando las diferentes partes del texto juntas, ¿no? Por ejemplo, para entender esto de Wayne looked intense and was pounding the table furiously to the beat, esa oración no tiene mucho significado si no entendemos que lo que se dijo antes, a saber que alguien puso una canción de rock and roll, ¿no? Si no me acuerdo de esto cuando llego al punto en que se dice que Wayne was intense, eso no tiene sentido. Y igual, llegando al punto en que se dice, it's not that I dislike rock music, but I think it's supposed to be fun and not taken seriously. Para entender por qué el narrador dice esto, pues tengo que acordarme del significado de todo lo que sucedió antes, ¿no? Así es la lectura. Por eso se cree que la lectura involucra críticamente la memoria de trabajo. Ok. Bueno, ok. Entonces, Daneman y Carpenter evalúan el span de lectura y también evaluaron el span de palabras. Ok. El span de palabras no es lo mismo que el span de lectura. El span de palabras es equivalente al span de dígitos, pero con palabras. O sea, es una lista de palabras, no más. Te doy una lista de palabras, agua, boca,
fresa, cosas así, y luego me tienes que repetir lo que escuchaste, ¿no? Sin hacer otra cosa al mismo tiempo. Entonces, Daneman y Carpenter evalúan el span de lectura, el span de palabras de cada persona y su comprensión lectora. Luego evalúan si hay relación entre el span de palabras y la comprensión lectora y el span de lectura y la comprensión lectora. Otra vez, el span de palabras es no más lo que es mi span de palabras, es de cuántas palabras puedo acordarme sin hacer un error, ¿no? Igual que en la tarea o parecido a la tarea de span de lectura, ¿no? Primero se me presentan dos palabras, luego, y dos otra vez, y luego tres, y luego cuatro, y no, el experimentador sigue aumentando el número de palabras que me presenta conforme, ¿no? Si yo sigo contestando, mientras yo sigo contestando correctamente, acordándome de todas las palabras, va a seguir subiendo hasta que llegue a un nivel en que ya no me puedo acordar. Y el nivel justo antes de que ya no pueda acordarme, eso es mi span de palabras. Entonces, lo que vieron a Daneman y Carpenter, que es muy interesante, es cómo se reportó en otros estudios los participantes con span de palabras largo, o sea, que podían mantener más palabras en memoria de trabajo. Esos participantes no mostraron mejor comprensión lectora que los con span de palabras más corto. Entonces, eso es evidencia convergente de que el desempeño en tareas cognitivas complejas, como la comprensión lectora, no depende del mero número de ítems que podemos mantener activos en memoria de trabajo. Depende de más. Ok, ahora el span de lectura. Así se determina el span de lectura. Se hace la tarea que describí, ¿no? Se leen dos oraciones, hay que recordar la última palabra. Se leen 3, 4, 5, 6. Hay 3 ensayos en cada nivel. Y el span de una persona es el nivel más alto en que tuvo 2 de 3 ensayos correctos. Ya lo había dicho, pero nomás se los recuerdo antes de presentar el resultado. Ok, entonces ahora tenemos los datos acerca de la relación entre el span de lectura y la comprensión lectora. Y lo que les estoy presentando aquí es pues la calificación en comprensión lectora de los participantes. El puntaje máximo que podían tener era 24. Y estoy presentando aquí todos los que tenían span de lectura bajo, de 2. Ellos pudieron pudieron contestar algo como un total de 14 preguntas correctamente en total. No, por supuesto, tienen que leer varios textos, ¿no? Creo que con cada texto hay 2 preguntas. Entonces leen un total de 12 textos. Ok. Entonces, de estas 24 preguntas acerca de 12 textos, pudieron, los con span de lectura bajo, pudieron contestar 14 correctamente. Y los con span alto, o sea, de 4 o 5, pudieran contestar 21 preguntas correctamente. Eso es una diferencia muy grande. Eso es el tipo de diferencia que se esperaría si lo que estamos midiendo es realmente el pizarrón mental que se usa para mantener, ¿no? Hacer todo lo que les decía que se tiene que hacer para entender un texto.
acordarse de lo que pasó antes para entender la oración que estoy leyendo ahora. Si realmente mi tarea de spam de lectura realmente mide la capacidad de mi memoria de trabajo, esto es la magnitud o el orden de diferencia que se esperaría entre personas con spam bajo y personas con capacidad de memoria de trabajo baja y personas con capacidad de memoria de trabajo alta. Esperaríamos una diferencia importante en su comprensión lectora, y eso es exactamente lo que observamos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se observa una correlación entre el spam de lectura y la comprensión lectora? Pues una posibilidad es la que no estuve comentando, es que hemos entendido realmente cuáles son los procesos que componen la memoria de trabajo. O sea, hemos entendido los procesos que componen la memoria, que nos permite llevar a cabo un enorme rango de tareas cognitivamente complejas. O sea, esos procesos son el mantenimiento y procesamiento simultáneos de información. Eso es lo que requiere, es una de las cosas que requiere la tarea de spam de lectura, y tal vez entonces tal vez está correlacionada con la comprensión lectora, porque las dos tareas, spam de lectura y comprensión lectora, requieren de este pizarrón mental cuya capacidad, cuya función consiste en mantener y procesar información al mismo tiempo. Entonces, tal vez por eso observamos esa correlación. Voy a repetir esto una o dos veces más. Y tal vez, lo que es implícito en lo que acabo de decir es que con la tarea de spam de lectura, a diferencia de tareas como el spam de dígitos o el spam de palabras, que solo requiere que mantengamos información en memoria, con la tarea de spam de lectura, que requiere que mantengamos información y que procesemos información al mismo tiempo, por fin, con esta tarea de spam de lectura, tenemos una tarea que requiere toda la capacidad de la memoria de trabajo, a saber, mantenimiento y procesamiento simultáneos, ¿no? Ya lo dije varias veces. Entonces, es posible que haya correlación entre el spam de lectura y la comprensión lectora, porque ambas tareas involucran la memoria de trabajo, ¿no? Esa es la manera sencilla de decirlo. Ok, pero hay una alternativa. Tal vez no es que hayamos entendido cuáles son los procesos que componen el pizarrón mental o la memoria de trabajo. No observamos la correlación, porque tanto el spam de lectura y la comprensión lectora involucran toda la capacidad de la memoria de trabajo. Tal vez esa no es la razón por qué hay una correlación entre las dos tareas. No, más bien, la posibilidad es que más bien el desempeño en ambas tareas, el spam de lectura, la comprensión de lectora, depende de la misma habilidad, que no es memoria de trabajo. Más bien, esa misma habilidad es la aptitud lectora. Alguien que es buen lector, pues es buen lector en la tarea de ese spam de lectura, y es buen lector, por supuesto, en la tarea de comprensión lectora, ¿no? A ver, lo explico un poquito más. Obviamente, los mejores lectores se desempeñan mejor en la tarea de comprensión lectora. O sea, pues, por definición, ¿no? En esos experimentos, un buen lector es alguien que se desempeña bien en la tarea de comprensión lectora. Ok. Entonces, buen lector va con buen desempeño en tarea de comprensión lectora. Obvio.
Ok, ahora, pero ¿por qué los mejores lectores se desempeñarían mejor en la tarea de spam de lectura? Pues tal vez porque los que son mejores lectores gastan menos recursos mientras leen las oraciones en voz alta. Entonces, les sobran más recursos para recordar palabras. O sea, los buenos lectores son buenos en ambas tareas porque ambas son tareas de lectura. Entonces, tal vez la relación entre el spam de lectura y la comprensión lectora no tiene nada que ver con diferencias de capacidad de memoria de trabajo. Solo tiene que ver con diferencias de habilidad lectora. Bueno, entonces, ¿cómo saber qué es lo que explica la relación entre spam de lectura y comprensión lectora? ¿Cómo podemos saber? Pues sí hay una relación entre las dos tareas, porque ambas involucran la memoria de trabajo. Entonces, no debería importar si la tarea que mide la capacidad de la memoria de trabajo es una tarea de lectura o no. Lo único que importa, si eso es cierto, es que fuera una tarea que requiera mantenimiento y procesamiento de información al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos inventar una tarea de aritmética, que no es comprensión lectora, una tarea de aritmética que requiere mantenimiento y proceso de información, entonces, ¿no? Si realmente la relación entre spam de lectura y comprensión lectora es debido a que ambas involucran la memoria de trabajo, pues deberíamos poder ver la misma relación con una tarea de spam aritmético. O sea, si lo que hemos descubierto con la tarea de spam de lectura es que las personas que pueden mantener más información en memoria y procesar información al mismo tiempo son mejores lectores, pues entonces si tengo una tarea si puedo usar una tarea de aritmética para medir qué tan buenos son las personas para mantener información en memoria y procesarla, pues otra vez debería haber una relación entre mi tarea de spam aritmético y la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque ambas requieren mantener y procesar información al mismo tiempo. ¿Okay? Eso es lo que importa. No es la lectura lo que importa. Ahora, en cambio, si la relación entre el spam de lectura y la comprensión lectora es debida a que las dos sean tareas de lectura, entonces, si se cambia la tarea de spam de lectura a una tarea de spam de aritmética, ya no debería haber relación entre la tarea de spam y la comprensión lectora, porque la tarea de spam de aritmética no es una tarea de lectura. Entonces, repito una vez. La cuestión es, ok, tenemos correlación entre spam de lectura y comprensión lectora. ¿Por qué? Una posibilidad es porque las dos involucran ser mejor en spam de lectura y ser mejor en comprensión lectora van juntos porque en el fondo lo que tenemos son personas que son mejores en mantener y procesar información al mismo tiempo. Eso es una posibilidad. En este caso, no importa cuál es la tarea que uso para medir
qué tan bueno eres en mantener y procesar información. Lo único que importa es que mi tarea que voy a correlacionar con la comprensión lectora requiera mantener y procesar información. Es lo único que importa. En cambio, si mi correlación entre span de lectura y comprensión lectora es debido a la habilidad lectora, pues si cambio mi tarea de span a una tarea que no es de lectura, ya no voy a ver correlación entre mi tarea de span y comprensión lectora. Eso es la idea. Tal vez lo tengan que repasar en su memoria de trabajo unas veces más. Tal vez no. Genial, si no, espero que no. Entonces, esta es una pregunta que Engel y sus colegas, creo que es David Engel, no estoy seguro, pero eso es lo que quisieron saber. Se puede ver una correlación entre, eso es la cosa, podemos imaginar una tarea que requiera mantener y procesar información al mismo tiempo, que no sea de lectura, ¿ok? Y si imaginamos esto, esta tarea es correlacionada con comprensión lectora. Eso es lo que quisieron saber. Y esa es la tarea que inventaron. Muy sencillo. Se parece mucho a la tarea de span de lectura, salvo que entonces hay que mantener palabras en memoria, igual que en la tarea de span de lectura, pero eso es la parte de mantenimiento, es igual. Pero lo que es diferente es la parte de procesamiento. Lo que hay que procesar son ecuaciones y lo que hay que hacer es decir si son correctas o no. Entonces, en la tarea de span de lectura, los ítems eran oraciones y la tarea de procesamiento era leer la oración y luego mantener en memoria la última palabra. Aquí los ítems son ecuaciones, como 4 entre 2 más 3 es igual a 6, ¿correcto o incorrecto? Contesto en el teclado. Y luego veo la palabra perro. Y luego se me va a presentar otro igual, no sé, similar. 12 dividido por 6 más 4 es igual a 8. ¿Sí o no? ¿Correcto o no correcto? Y luego la palabra coche. Y así, ¿no? Vienen más y más ítems. Y los ítems se presentan en listas, igual que las oraciones, en listas que contienen de 2 a 6 ítems. Entonces puede ser que primero veo, ¿no? Una ecuación y una palabra, otra ecuación y una palabra. Tengo que acordarme de las palabras que vi. ¿No? Cuando aparece la señal de que se ha acabado una lista, hay que recordar las palabras. O puede que vea una ecuación, una palabra, otra ecuación, otra palabra, otra ecuación, otra palabra, y ahora tengo que recordar. Eso es una lista de 3 ítems, y etcétera, ¿no? Va subiendo el número de ítems para determinar el span operativo de la persona. Entonces, como la tarea de span de lectura requiere mantener información en memoria, palabras, mientras se procesa otra, los problemas de aritmética. Sin embargo, prácticamente no requiere habilidad lectora, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿será el span operativo relacionado con la comprensión lectora? ¿No? Si la razón por qué vimos una relación entre span de lectura y comprensión lectora, si la razón por qué estos dos están conectados
es porque los dos usan capacidad de memoria de trabajo, entonces deberíamos ver que el span operativo también está correlacionado con la comprensión lectora. Okay. Ahora, ¿cómo se mide el span operativo de cada persona? Les acabo de explicar la tarea y es como se mide como el span de lectura. No, perdón, es un poquito diferente. En el caso, lo que hicieron Engel y sus colegas, siempre suben hasta listas de 6 ítems. Y al final toman la calificación del total de palabras que la persona pudo recordar correctamente. ¿Ok? Un poquito diferente. Ok, ahora, el span operativo, una tarea de aritmética y de memorizar palabras. Eso se correlacionará con la comprensión lectora. Si es el caso, es que todas esas correlaciones que vimos son debidas a la memoria de trabajo. Pero si la correlación entre span de lectura y comprensión lectora era específica a la habilidad lectora, entonces aquí no deberíamos observar correlación. Y de hecho, lo que se observa es que sí, el span operativo es correlacionado con la comprensión lectora. O sea, a pesar de que la tarea de span operativo requiera poca habilidad lectora, mientras más alto es el span operativo de una persona, más alto es su calificación en la sección verbal del SAT, que es el equivalente estadounidense de la sección de lectura del examen PISA o de comprensión lectora del examen. Entonces, dicho en palabras un poco más sencillas, más alto el span operativo, mejor la comprensión lectora. Eso es lo que observaron Engel y colegas. Esto aquí. Perdón, no, eso es más que lo que observaron. Entonces, resumen de ahora, de todo lo que acabo de decir. Hay correlación entre span de lectura y comprensión lectora. También hay correlación entre el span operativo y comprensión lectora. O sea, hay correlación entre leer oraciones y mantener palabras en memoria y la comprensión lectora. Y también hay correlación entre hacer aritmética y mantener palabras en memoria y comprensión lectora. ¿Cómo podemos explicar por qué todas esas cosas están correlacionadas entre ellas? Pues una explicación muy plausible es que lo que hay entre los tres, lo que tienen en común los tres, es una memoria que mantiene y procesa información simultáneamente y que puede mantener y procesar información de cualquier tipo. No importa si es entender un texto o si es aritmética etcétera, siempre se usa la misma memoria y lo que limita la capacidad de esa memoria es cuánta información estamos manteniendo y procesando al mismo tiempo. Entonces, tenemos una memoria de trabajo de dominio general que se aplica a todo tipo de tarea. Eso y lo en qué consiste, los procesos en que consiste esa memoria son el mantenimiento de información y el procesamiento de información que se dan simultáneamente. Eso es todo por hoy.